Tengo alrededor de 15 años o más trabajando en los medios, Omar, y no había visto ovaciones similares a las que ha recibido el Papa Francisco hoy en el Congreso. Un mensaje directo, creo yo que sencillo. El que no quiere entenderlo es porque no quiere ver y no quiere escuchar. Y bueno, pues hablando de los temas que habíamos ya pronosticado. Así es, Vicente, un mensaje que habría que analizar los 26 párrafos del mensaje de Francisco, las 9 citas del Evangelio que utilizó y una de la Declaración de Independencia, y al final la toma de la televisión, muy al estilo de Orson Welles, con un zoom out impresionante y todos los legisladores de pie aplaudiendo. Básicamente regresó a las bases de la historia de este país para recordarles a los legisladores cómo es que este país ha llegado a ser lo que es, en base a respetar los valores, en base a respetar lo que Lincoln había hecho hace muchos años y recordando a las figuras claves de la historia que formaron este país. Que no nos asusten los números, dice, en relación a inmigración. Mejor veamos sus rostros, conozcamos sus historias. ¿No es lo que queremos para nuestros hijos?, le pregunta el Papa a los congresistas en referencia a ese viaje hacia el norte en busca del sueño americano. El único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, corresponsal de la revista Proceso, es Jesús Esquivel, a quien usted escucha todos los lunes hablar sin censura con nosotros. Le agradezco mucho que se sume a esta cobertura especial. ¿Qué te pareció el discurso, Jesús? Vicente, buenos días. Pues mira, creo que fue políticamente muy correcto el Papa, muy sutil en los temas más álgidos de la agenda del Congreso Federal de los Estados Unidos, y aunque creo que le dedicó más tiempo al asunto de la inmigración indocumentada y los refugiados, más que a otros temas sociales, es de destacar el hecho de que les dijera, en respuesta, creo yo, directa a las críticas que ha hecho Donald Trump al caso de los inmigrantes y a aquellos que por años han criminalizado a la inmigración, que no se espanten, como ya decías, por los números, porque recordarás que uno de los temas que han dividido a la sociedad estadounidense es que algunos que se oponen a la reforma migratoria consideren que el trato humanitario es dar amnistía. Es algo muy importante en lo que vino a decirle el Papa al Congreso Federal de los Estados Unidos. Además, recordándoles siempre, y ya lo había hecho ayer en su reunión en la Casa Blanca con el presidente Obama, que Estados Unidos es una nación formada por inmigrantes, pero sobre todo utilizando el tono latinoamericano, que no le teman a los extranjeros, que es un asunto de hermandad, y sobre todo utilizando una analogía muy clara, le dijo al Congreso que no le den la espalda a sus vecinos, en referencia a México y a todos los países latinoamericanos, cuyos connacionales integran la mayoría de los 11 o 12 millones de inmigrantes indocumentados que viven y trabajan en los Estados Unidos desde hace muchos años. Y en los otros temas, pues Vicente fue políticamente muy correcto. Me llamó mucho, Jesús, me llamó mucho la atención, Omar, algo que dice: para ser libres del enemigo afuera, podemos estar tentados a alimentar al enemigo de adentro. Y eso puede ser entendido de muchas maneras, ¿no? Y cuando menciona que la mayoría de nosotros alguna vez fuimos extranjeros en este país. Esa parte que se lleva la ovación, el aplauso de los legisladores. Pues sin duda, creo que este mensaje al Congreso es un discurso bastante bien estudiado, pero yo insisto que fue políticamente correcto y que tocó de manera sustancial los temas. Te pongo el ejemplo: no habló, y que tú decías que qué pasaría si se lo pedía, no habló de levantarle el embargo económico a Cuba, no habló del asunto del acuerdo internacional con Irán, porque sabe que mencionar esos aspectos hubiera provocado aún más críticas de la que le han hecho varios legisladores que no asistieron a esta sesión plenaria de la Cámara de Representantes. Y fue muy claro, aunque sí sonaban los aplausos, que al tocar el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, de la lucha contra la pobreza, de la inmigración, del aborto, del calentamiento global, pues varias de las curules en esta sesión plenaria ocupadas por republicanos o gente que se opone a sus ideas no se levantó.
ni siquiera le aplaudió. Entonces, aunque fue muy importante este mensaje, yo creo que no hay que sacarlo del contexto social, no hay que verlo como un cabildeo político, porque el ejemplo está muy claro. Creo que el Vaticano está consciente de que el Congreso de los Estados Unidos es una entidad federal que se maneja contrario a los principios que el mundo quisiera en materia humanitaria y social. Por eso no habló del tema de Cuba, por eso no habló del tema de Irán. Estamos viendo al Papa Francisco flanqueado por John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, y el vicepresidente Joe Biden, rendir tributo, respeto a la estatua de Junípero Serra que se encuentra precisamente en el Capitolio. El primer santo canonizado aquí en Estados Unidos, precisamente se da ayer esta canonización por el propio Papa Francisco en la Catedral de la Inmaculada Concepción. Jesús, no sé si tengas tiempo, pero me gustaría ponerme a mano con los segmentos comerciales porque estuvimos sin comerciales durante toda la hora, y si nos puedes acompañar un ratito para hablar de un par de cosas más que creo que con tu experiencia en Washington podemos analizarlas mejor, te lo agradecería mucho. Claro que sí. Vamos a identificar, compañeros. Muchas gracias a toda la gente que continúa en sintonía de Sin Censura en un día histórico, un mensaje histórico, el primer Papa en presentar un discurso en una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos, el Papa Francisco, y ustedes escucharon el desarrollo de la historia. Un momento histórico aquí a través de Sin Censura. Nosotros en una transmisión especial con don Jesús Esquivel, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, nuestro compañero Mar Pérez, yo soy Vicente Serrano. Muchas gracias por su confianza, muchas gracias por estar en sintonía. No tengo palabras para agradecerle su paciencia, pero sobre todo a usted que nos escucha, por su confianza, por su sintonía. Nuestro compromiso es seguirle informando sin pelos en la lengua, sin censura, como lo hacemos de temas políticos, de temas de corrupción, de impunidad. En esta ocasión, hablar de lo emotivo que resulta escuchar al Papa, un hombre con autoridad moral, y es impresionante, Omar, los simbolismos. El salir en el Capitolio de Estados Unidos y dirigirse a la multitud en español, creo que lleva un gran mensaje. Este acto es algo que solo los presidentes de este país hacen. Algo más que va a quedar en la historia, en la visita del Papa Francisco. Y yo quiero preguntarle a Jesús Esquivel, porque obviamente él conoce las entrañas de la clase política en la capital. ¿Tú percibiste, Jesús, que este aplauso, o los muchos aplausos que hubo a Francisco el día de hoy en el Congreso, fueron realmente sinceros o políticamente correctos? Es parte de la diplomacia y del protocolo, algunos obviamente sí con mucha sinceridad, como los que le daba, por lo que se veían las imágenes principales, el vicepresidente Joe Biden al Papa cuando hablaba de justicia social, tomando en cuenta precisamente que Biden es católico. Pero creo que esto se puede entender nada más con las muecas y las caras del presidente de la Cámara de Representantes, Boehner, quien parecía una estatua que no lo mueve absolutamente nada, y mucho menos... Jesús, perdón. Pero en ese sentido, él es católico, John Boehner. Biden es católico. Ah, Biden es católico. ¿John Boehner lo es o no lo es? No lo es. Por eso te digo que es políticamente correcto y diplomáticamente de acuerdo al protocolo lo que tienen que actuar. Ocurre cuando se dan los mensajes sobre el Estado de la Unión de los presidentes. Hay aplausos que son muy sinceros, hay aplausos en los que son obligados y otros simplemente no aplauden. Lo vimos en esta sesión plenaria, había legisladores que ni siquiera aplaudieron al Papa, lo cual pues están en su papel de hacerlo, sobre todo porque creo que hasta el mismo jerarca católico lo reconoció, les dijo que son un órgano independiente del gobierno federal de los Estados Unidos y que políticamente él entendía los temas como se analizaban ahí en el Capitolio, lo cual creo que los dos llegaron con un conocimiento, me refiero dos, al ente legislativo y al Papa, con un conocimiento de las posiciones de ambos y de esta situación que se vive en los Estados Unidos. Creo que no hay que sobredimensionar muchas veces los aplausos, hay que tomarlos de quien vienen y las formas en que las dan, porque lo mismo ocurre, es imposible, por ejemplo, que no le aplaudieran al Papa cada vez que dijera God bless America.
colgarían políticamente al legislador, al político que no lo hiciera. Pero ahí tienes el tema de los migrantes. Estuve observando a Wiener, nunca aplaudió cuando habló del tema migratorio. Te lo preguntábamos la sinceridad porque vemos a un John Wiener llorar y parece un niño, se suelta llorando como un niño, y entonces uno se imagina en el ámbito político se mantuvo estoico en el discurso del Papa, pero después deja ver un lado que decía Omar y lo comparto, pocas veces se ve de los políticos. Pero yo creo que también tiene que ver mucho con la presencia de la gente que estaba al pie de las escalinatas del Capitolio, ¿no? Es imposible no conmoverse de la manera en como la gente le responde al Papa Francisco. Lo mismo ocurrió ayer en la Casa Blanca. Era más emotivo observar a las más de 15,000 personas que estaban en el jardín sur de la mansión presidencial que al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Te iba a comentar, cuando dijo Francisco que todos son hijos de inmigrantes y muchos de los que estaban ahí, le pasaron la cámara a Marco Rubio, quien pareció quitarse una lágrima de los ojos. Te insisto, es que depende de quien asuma y analice el mensaje papal. En el Congreso, dentro del Congreso de los Estados Unidos, hay un protocolo, hay un lenguaje diplomático que se tiene que seguir, y pues son muy pocos los que los llegan a romper. Recordarás en ese mensaje sobre el Estado de la Unión de Obama que uno de los legisladores precisamente gritó, rompiendo el protocolo legislativo, y casi lo crucifican, ¿no? Entonces claro, creo que hay que entenderlo en ese sentido, y las formas, las normas que se siguen en esto. Por eso te decía que aunque abordó en términos generales toda la agenda social y económica, políticamente el Papa fue bastante correcto. El hecho de que no mencionara el embargo de Cuba para mí es muy significativo, tomando en cuenta que venía de ese país hacia los Estados Unidos, y que ayer sí lo hizo ante Obama, porque sabe que con Obama hay más flexibilidad, y que Obama utilizó al Vaticano como garante para lograr la normalización o el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, y en el Congreso lo único que encuentra es oposición. O sea, un discurso arreglado conforme al ente donde estaba hablando. Estamos viendo llegar al Papa Francisco en un corto recorrido a el lugar en donde se va a reunir con desamparados, con personas que han recibido comida y ayuda incluso hasta psicológica por parte de Caridades Católicas. Sabemos que el Papa Francisco rechazó la invitación a comer, a almorzar con algunos legisladores y prefirió irse a lo que ya le conocemos al Papa Francisco, que es su misión de servirle al desprotegido, al vulnerable, y en ese sentido también se menciona que hay posibilidad incluso de que el Papa sirva la comida a los desamparados, Omar. Sí, en el último acto que hará antes de ir a la base Andrews, donde ya está, por cierto, mucha prensa esperándolo. Jesús, te quiero preguntar, es difícil ponerle adjetivos al discurso, pero ¿cómo en términos generales, didáctico, alentador, crítico, ungido, cómo percibiste en general el mensaje de Francisco? Diplomáticamente correcto, enfocado a la justicia social, sin tocar en profundidad, insisto, los temas que aquí en Estados Unidos políticamente y socialmente han polarizado a los estadounidenses, tomando en cuenta también que fue muy cuidadoso este mensaje de dirigirse en específico a alguien, porque hubiera sido, tal vez, si hubiera mencionado el nombre de Trump o de alguna persona que criminaliza la inmigración indocumentada, pues era una alusión directa a este aspirante a la nominación presidencial republicano, y le hubiera hecho un favor, o tal vez le hubiera provocado más críticas. Así es que tampoco hay que sacar de contexto que habló ante el Congreso. No fue un discurso en un auditorio, y así tienen que ser los discursos siempre en el Congreso Federal. Recuerdo cuando uno de los presidentes más tontos que ha tenido México, Felipe Calderón, le pidió al Congreso acabar con la venta de armas. Le costó políticamente mucho, y ya vimos la realidad, ni lo toman en cuenta, ni lo pelaron. Y bueno, creo que en este caso el Papa, que es una figura con credibilidad moral, no iba a arriesgar precisamente eso, conociendo los antecedentes de la actualidad política de los Estados Unidos. Un mensaje muy claro y directo que pues
tendrá más efecto entre la sociedad más que en los legisladores. Los legisladores lo escuchan, los legisladores pues lo reciben con esa ansiedad de escuchar lo que dice, pero no perdamos de vista la realidad política en Estados Unidos. Estamos en época electoral y no creo que el eco de las palabras del Papa tengan mucho efecto más adelante. En un mes se habrán olvidado de lo que dijo el Papa y vamos a escuchar una contienda electoral llena de críticas a los migrantes hasta que se conozcan a los dos candidatos del Partido Republicano y Demócrata, que entonces sí, mi querido Omar Vicente, los vamos a escuchar quedando bien con los inmigrantes y queriendo hablar español. ¿Y no deja el Papa varias frases de su discurso para ser utilizadas por los políticos que tal vez por cuestiones meramente electorales no se lanzan al ruedo en términos de inmigración? Porque hay que decirlo, en el Partido Republicano también hay republicanos comprometidos con la reforma migratoria. Por ejemplo, dice el Papa en su discurso, Estados Unidos sigue siendo para muchos la tierra de los sueños. El pueblo de este continente no tiene miedo a los extranjeros porque la mayoría de nosotros hemos sido extranjeros. Nuestro mundo enfrenta una crisis de refugiados de una magnitud no vista desde la Segunda Guerra Mundial. Dice que no queremos esto para nuestros hijos cuando hace referencia a esa búsqueda del sueño americano por estas familias que viajan hacia el norte. Hablar de los vecinos, ¿por qué no tener una buena relación con los vecinos? No podemos esperar que estos políticos utilicen esas frases o al menos esta vibra que deja el Papa Francisco para poderlo incluir en el debate político. No creo que acuñen las frases del Papa porque políticamente sería darse de balazos en los pies. Hay que tomar en cuenta que este país no está formado o no tiene una mayoría votante católica. Creo que podrán hacer referencias a lo que dijo Francisco en su mensaje en términos humanitarios, porque te repito, Vicente, al final, cuando conozcamos a los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, se va a humanizar más el tema migrante, porque no pueden suicidarse políticamente hablando ni electoralmente hablando los candidatos. Tendrán que apelar al voto hispano y ahí es donde podrán hacer referencia. No les conviene acuñar frases del Papa, nadie lo hará, y acuérdate de lo que te estoy diciendo, porque políticamente no es lo que se hace aquí en los Estados Unidos, pero sí harán referencia sin duda a este mensaje histórico de Francisco en el Capitolio. Lo mencionaba Jesús, desde mi punto de vista un mensaje sencillo pero impactante para la conciencia. Creo que este mensaje nos debe dejar una gran oportunidad para la reflexión a muchos en cualquier ámbito de la sociedad estadounidense y lo decía, no sé si ya lo comentaba aquí Omar o con algún colega aquí en la sala de prensa, ya el que no quiera verlo o escucharlo o decir que no lo entendió es porque verdaderamente no quiere ni ver, ni entender, ni escuchar. Pues ahí, Vicente, yo creo que hay que hacer referencia a lo que decía el Papa, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de ideas, la libertad religiosa, que nunca se nos olvide que el Papa es una figura religiosa, más allá de que sean muchos los feligreses del catolicismo. Aquí en Estados Unidos, y ayer lo mencionaba el presidente Obama, son 1/3 de la población en los Estados Unidos, no son la mayoría, y bueno, creo que en el mundo así también es como se debe asimilar y entender lo que significa el Papa para este planeta. Pues yo te agradezco por formar parte de esta cobertura especial, Jesús, en tus terrenos, en lo que sabes, en lo que manejas bien, en todos los años que tienes de experiencia en la capital del país, y pues nosotros nos vamos a arrancar después de que terminemos la transmisión a Nueva York, en donde estará el Papa también dando su discurso ante las Naciones Unidas, unas Naciones Unidas que recibirá al presidente Enrique Peña Nieto solo horas después de que se marche el Papa. Sí, corresponde ir a Peña Nieto, no es que lo estén esperando, no creo que vaya con las mismas ínfulas de hace algún tiempo cuando fue, ni mucho menos lo recibirá con el mismo abrazo la sociedad empresarial estadounidense, que incluso lo pusieron como Salvador de México. Ahora creo que es el tipo que está hundiendo a una sociedad y dividiéndola más. Pero bueno, el Papa en Naciones Unidas seguramente dará un discurso totalmente distinto al que ofreció ante el Congreso
federal estadounidense, y creo que ese discurso, y no es porque tenga una bola de cristal, se abocará más a hablar de la paz, la eliminación de las armas, la unidad y la justicia social en todo el planeta. Así es, agradecerte mucho, Jesús, y ojalá el lunes tengamos la oportunidad de comentar el fin de semana de la NFL, que tanto nos gusta. Sin duda, lo haremos en cualquier momento. Hoy hay partido por la noche. Te mando un abrazo, Jesús. Buenos días, hasta luego. Jesús Esquivel, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, corresponsal de la revista Proceso, formando parte de esta cobertura especial de Sin Censura desde la capital del país por la visita del Papa Francisco.